Ya, Bueno, te saludo, ¿cómo estás? bien, hola Mario, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar este mano a mano, como lo llamamos, este, a ver qué puede salir de todo esto. Yo creo que va a salir algo bueno. Anunciábamos en el cartel, en el grupo y en las páginas de cada uno, eh, que íbamos. Sí, sí, eso decíamos. Bueno, vamos a... a mí me pongamos en 5 años, dentro de 5 años. ¿Cómo verías tú? ¿Cuál sería tu idea, digamos, para sentirte bien que la radiestesia, en qué posición te gustaría ver la radiestesia dentro de 5 años, pongámosle? Hombre, a mí me gustaría, puestos a soñar, ¿no? Que la radiestesia se enseñara en las escuelas, por ejemplo, que se enseñara en las escuelas de negocios, que se enseñara en todas partes, vaya, porque es una capacidad necesaria. Tenemos dos hemisferios cerebrales y el derecho está muy olvidado. Y las capacidades del hemisferio derecho para mí son importantísimas en el mundo actual. Ah, perfecto. O sea, a ti te gustaría verla ya desarrollada en las escuelas, y que podamos desarrollar ese hemisferio derecho que tú dices. Ahora, con respecto a la medicina y a la ciencia, yo tengo un pensamiento particular sobre el tema, pero también me gustaría saber tu opinión. O sea, cómo te gustaría que la cocina con respecto a la radiestesia. La medicina, pues mira, yo pienso que la radiestesia tiene que dejar de ser una cosa que se utiliza para suprimir síntomas. Yo creo que la sanación, la curación, es más que eso. Yo creo que la sanación es la integración del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, creo que la radiestesia tendría que dejar de ocuparse de suprimir síntomas y creo que lo que tiene que hacer es utilizar el síntoma como palanca de base para llegar a esa integración. Y para eso hay que aceptar el síntoma, no querer suprimirlo, sino escuchar su mensaje. Y para Ah, mí eso es importantísimo. Es decir, cuando a algo, a un síntoma, a un problema personal, a un problema económico de una persona, le quitas el sentido verdadero que tiene, haces que esa curación, esa integración entre espíritu, alma y cuerpo no se produzca. Por lo claro. tanto, tienes que utilizar el, el síntoma, es decir, aceptarlo, no querer luchar contra él, sino aceptarlo y a partir de él construir. A partir de él volver a esta reconexión personal, integración de diferentes aspectos. Y ya te Ah, digo, siempre creo que la radiestesia en ese sentido lo que puede aportar es dar sentido a los síntomas. Y eso creo que es la aportación más importante de la radiestesia y que no se utiliza suficientemente. Porque cuando no tiene sentido de una cosa, no. Normalmente los síntomas tienen un mensaje evolutivo de crecimiento personal. Y ese ujú. mensaje evolutivo, si no se escucha, si no se atiende, pues la larga va a dar más problemas. Por lo tanto,
yo creo que creo que la- el sentido de las cosas es importante y la resistencia nos puede aportar mucho. Otra cosa que también para mí es muy importante es que la radiestesia hasta ahora se ha centrado en curar cuerpos sutiles, cuerpos energéticos, pero hay cosas más sutiles que la energía. Hay la información y hay la luz. Y para mí es muy importante actuar y curar estas, estas cosas que son más sutiles que la energía. Por ejemplo, yo estoy Ah, desarrollando una terapia, la terapia de la luz, y creo que nos faltan todavía mucho campo por recorrer. Bueno, cuando hablo de luz, hablo de los biofotones, que habla Albert Pope. Es decir, hay mucho campo de recorrer en tecnologías de la luz, entre comillas, ¿no? Las tecnologías de la ah, luz es nuestra parte más sutil. Y en eso estamos muy verdes todavía y tenemos que desarrollarlo más. La radiestesia puede ser un gran aporte. claro. De todo eso, bueno, referente, o sea, que podría ser un medicina y es el aporte que, no, que lo hacer desaparecer el síntoma este, es en su conjunto, digamos. Exacto, o sea, una forma no dualista, es decir, no querer que desaparezca el síntoma, eso ya lo hacen los médicos convencionales, no intentan curar, intentan que desaparezca el síntoma, pero eso ya lo hacen los convencionales. Lo que tenemos que hacer nosotros es darle sentido y hacer el viaje, acompañar a la persona al viaje de la integración entre espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso el significado del síntoma es muy importante. Está bien, perfecto. Bueno, y con respecto a la ciencia, que la ciencia es eh, con respecto a la ciencia, ¿qué aporte le podríamos hacer nosotros, digamos, a algún científico que esté investigando algo? A ver, mucho, porque el- la ciencia lo que quiere es explicar los fenómenos. Claro, Y la ciencia no explica los fenómenos, pero señala caminos. Es decir, muestra una dirección de investigación. Y esto les ujú, podría ir muy bien a la ciencia, a los científicos. Lo que pasa es que, por una parte, hay científicos muy dogmáticos que se creen por ser la verdad, cuando en realidad poseen una parte muy pequeña de la realidad, porque un científico puede ser un biólogo, un químico o un físico, pero todos tienen la realidad compartimentada en escuelas, ¿no? En, en- claro, en- en ciencias. Entonces, un biólogo para él solo cuenta la biología y un físico solo la física y un químico solo la química, pero la integración de todo no la hacen, porque creen que su verdad, su pequeña verdad es la verdad entera, ¿no? Pero también te digo que la ciencia no es libre. La ciencia en este país, bueno, en todo el mundo no es libre. La ciencia es una parte más de un conglomerado socioeconómico que domina la situación y que determina quién es un científico bueno y quién no. Y normalmente no son criterios únicamente de bien a la humanidad, sino que son otros criterios. Por ejemplo, hay muchos científicos que han sido proscritos, Wilhelm ah, Reich, sí, sí, Luis sí, Gebra, sí. Luis Claude Vincent, René Quintón. Hay infinidad de científicos que han hecho grandes aportes. El mismo Tesla, por ejemplo, han hecho grandes aportes a la humanidad y en cambio han sido proscritos por la ciencia oficial y no han querido saber nada de ellos. Por lo tanto, me parece que es un poco, un poco optimista pensar que la ciencia nos escuchará. Sin embargo, tenemos dos hemisferios cerebrales.
y la mente entera funciona con los dos hemisferios, no dejando al margen a un hemisferio cerebral. Por lo tanto, eh, si dejamos al margen un hemisferio cerebral, queda la mitad de la realidad por descubrir. Además, Claro, que es muy... sería desperdiciarlo. Sería Exactamente, desperdiciarlo. exact- Está bien. ¿Y cómo piensas tú que desde nuestro humilde lugar, cómo podríamos contribuir y generar ese lazo, tanto con la medicina como con la ciencia? ¿De qué manera? O sea, ¿con qué? No, los aportes ya sabemos que podemos hacer, pero ¿de qué manera nosotros podríamos formar ese lazo? bueno, lo importante para mí, Mario, es que nosotros llegamos a cosas que son tan sutiles que la medicina no ve. Es decir, la medicina convencional, e incluso la naturista, no ve, por ejemplo, las entidades energéticas que pueden estar en el aura de la persona, informaciones grabadas en el aura de la persona, informaciones de tipo de líneas familiares energéticas, energías que han transmitido de padres a hijos o de madres a hijas y que arruinan nuestra vida y sin embargo con radiestesia se pueden tratar. Por lo tanto, quien quiera tratar solo el cuerpo, que vaya a la medicina normal, pero quien quiera tratar los cuerpos lo más sutil, tiene que venir a nosotros. Bueno, ahora, eh, nos, ¿cómo le hacemos ver al médico, digamos, para que él diga, bueno, sí, esto es así como ustedes dicen, tienen razón, es la curación que me falta, digamos, como médico, que yo estoy curando el cuerpo, me falta curar todos esos campos energéticos. ¿Vos pensás que los médicos se pueden llegar a abrir a un planteo como... Bueno, depende del tipo de medicina. Ahora lo veo bastante difícil, pero en el futuro seguro que la medicina será cuántica, es decir, que será un poco, vendrá a nuestro campo. Ya se está hablando de la medicina cuántica, hay aparatos de medicina cuántica y está haciendo pasos hacia ese camino, ¿no? Pero Bueno, claro, hay muchas inercias, pero bueno, creo que en el futuro sí que va a ser. yo me he encontrado con médicos tratamientos. Yo conozco, no muchos, pero algunos conozco. Sería la cuestión de, eh, vamos a ver que tiene los de cosas y él nos va a decir, bueno, demuéstreme eso, demuestra que esta persona mejora, yo le voy a creer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a esos médicos? ¿De qué manera? ¿Publicitando o No, no. Ese, agencias? no, No. llegar a esos médicos, a mí, la radiestesia se basa en los resultados. Es decir, lo que nosotros no hay ninguna base científica, entre comillas, para nuestro trabajo, pero funciona. Un agricultor, cuando va a pedir a un zaurí que le descubra el agua en su campo, va a un zaurí, no va a un geólogo, porque un geólogo tiene que hacer estudios, tiene que estudiar el terreno, que analizar datos. En cambio, un zaurí con un péndulo o con una vara encuentra agua enseguida, entonces soluciona el problema. Nuestra Claro, ventaja claro. Sí, sí.
Nuestra ventaja es que solucionamos problemas. Y si no solucionamos los problemas, no somos buenos y no tenemos sentido. Nuestro sentido está en nuestra capacidad de resolver problemas, aunque no podamos explicar cómo. Claro, claro, perfecto. Eh, de a poco la medicina y la ciencia se van a ir abriendo porque como va el mundo, se le van a ir presentando casos que no van a saber de dónde viene el problema. Ujú. ¿Entiendes? Exactamente, exactamente, Y a Manuel. medida que la humanidad vaya pasando, a medida que la humanidad vaya pasando esto, los médicos quizás se les pueda llegar a ir un poco de las manos y tengan que recurrir a otra cosa, como por ejemplo a la radiestesia, para determinar algo específico, digamos. Piensa que la medicina actual está montada la, sobre un modelo industrial. O sea, la medicina actual está montada, es una fábrica Claro, de suprimir síntomas, digamos, ¿no? Entonces, este modelo industrial puede ir al traste cuando empieza a haber mucha diversidad, cuando ya exacto, no puedes tratar todo al mundo con el mismo sistema. Y además tiene cosas muy buenas respecto al diagnóstico, pero por el tratamiento, ya digo, tiene muchas limitaciones por el hecho de que no escucha lo invisible y por el claro. hecho de que no, no atiende, llega a lo más sutil de la persona. Sí, a lo más íntimo, digamos. A lo más Este, sutil, sí, a su alma, a los deseos de su alma, por ejemplo. A los deseos exacto, de su alma. Su alma tiene deseos, tiene necesidades, y si no se atiende esas necesidades, va a reclamar la atención creando síntomas. Entonces, exactamente. si no se Una cuida cosa es consecuencia, una, una cosa, digo, es consecuencia de la otra. sí, sí, la radiestesia lo que tiene de bueno es que es una medicina del alma. Quien Claro. piense que la radiestesia es una medicina del cuerpo está equivocado en sus principios filosóficos. Claro, y bueno, vamos de muchos de nuestros colegas. ¿Vos pensás que está tan vapuleada la radiestesia porque, digamos, los médicos o la gente en general se encuentra con mucho, digamos, aquí le llamamos chanta, mucho embustero, mucho desvirtuado, digamos, radiestesistas desvirtuados? Sí, 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 yo creo que nos hace daño que haya personas que no tengan, que quieran engañar. Sobre todo una cosa que se necesita mucho, como tú y yo, me acuerdo que hicimos un decálogo, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos un decálogo de buenas prácticas en radiestesia? Y lo hicimos porque detectamos que no había buenas prácticas, que según qué personas no atendían a estas prácticas buenas, que para nosotros son importantísimos, la honestidad, la sinceridad, la, el contacto con el cliente, el no decir nunca nada malo, para mí es muy importante, nunca decir nada malo al cliente hasta que no se haya arreglado, porque si dices algo malo al cliente y sin que haberlo arreglado, le agravas el problema, porque no le das Exacto. soluciones. Entonces, para mí eso es muy importante. Y engañar y hacer que personas te pongan comentarios positivos hacia tu trabajo, que son personas que están compinchadas contigo, eso no ayuda en nada, me hace bien. Es un desprestigio para la profesión y que tenemos que erradicar entre todos. Sí, y mucho de eso se prestan los grupos formados, los grupos
grupo y hacer en su desesperación. Sí, 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 pero bueno, eh, yo creo que a la larga sí ya se ve quién es honesto y quién no. Y también se ve la trayectoria. Tú tienes, por ejemplo, una trayectoria de muchos años y eso te avala, porque además solamente verte ya generas confianza, por ejemplo. Entonces ya se ve quién genera confianza y quién engaña. Un tema que me gustó, ya lo tenía pensado conversarlo así contigo, porque para que tengamos un nivel de profesionales, eh, está bien, haya gente con los pacientes. Ujú. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, que se ha cortado un poco? Ah, sí. ¿Cómo deberíamos hacer nosotros para erradicar esa gente que es embustiente? ¿O vos pensás que se van a erradicar? Mira, lo que hacen, esas malas prácticas que hacen, a la larga se van a quedar sin gente, porque ya los conoce a todo el mundo. Es que yo creo que solamente hay que dejar que se cocinen su propia salsa y ya está. Bueno, no sé si que yo anoté aquí algo que vos escribiste, que es muy visible, que espera tus preguntas. Dame un poquito ese texto. Bueno, a ver, todo tiene conciencia de entrada. La conciencia está en todo. Es decir, la conciencia es la materia y el amor. La conciencia y el amor son las materias básicas del universo. Y la conciencia está en todo. Está en una planta, en una piedra, en una máquina, está en todo. Y la radiestesia lo que permite es acceder a esa conciencia que está en todo mediante un lenguaje especial, que es el lenguaje simbólico. O sea, las cosas nos hablan por símbolos. Si accedemos a ese lenguaje de símbolos, podemos acceder a una cantidad de información ingente y podemos, por ejemplo, ir a un lugar y saber lo que pasó allí. Podemos saber, por ejemplo, lo que pasa en un planeta, un exoplaneta, por ejemplo. Podemos saber lo que pasó en el pasado y con lo que pasará en el futuro. Podemos acceder a esa información. Y esa información está ahí porque para la energía no existe ni espacio ni tiempo, pero ahí necesitamos un lenguaje capaz de escuchar. Y eso es radiestésicamente. De hecho, yo me dedico a la investigación radiestésica y accedo a esa información mediante un lenguaje simbólico, que es el lenguaje del universo, el lenguaje del hemisferio derecho cerebral. Claro, perfecto, muy bien. Este, eso que tú dices también se puede aplicar a los lugares sagrados, por ejemplo. Claro. Ujú. Sí, sí, O sí. sea, Los lugares sagrados son lugares que tienen normalmente una alta vibración y que hay que respetarlos mucho. Por eso algo son sagrados.
Ujú. y, y tienes que relacionarte con ellos de una determinada manera. Por ejemplo, hay a veces hay una entrada física y una entrada energética. Y tienes que entrar por la entrada energética, no la física, en un lugar Claro, sagrado. Como muestra de respeto, si no es una falta de respeto. exacto. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, pero hay que limpiar. Hay muchas cosas por armonizar, Mario, en este mundo. Hay muchas cosas por armonizar. Hay energías que están desestabilizando el mundo, que son de la antigüedad, que todavía están aquí. Aquí en el Estado español tenemos energías de franquismo, en Francia tienen energías de nazismo que todavía están limpiando y si no se limpia esa energía va contaminando todo, ¿no? Hay que limpiar energéticamente los lugares y eso es un trabajo ingente que hay que hacer. Hay muchas cosas por armonizar, ese sería mi resumen. Sí, sí, eso es verdad. Es verdad porque todo queda en la memoria del Ujú. lugar, del país o de la gente misma, ¿no? Que se va ¿se entiende? María, se ha vuelto a cortar. Repíteme la pregunta, por favor, que se ha vuelto a cortar. Yo te repito, te decía que todas esas energías nefastas se van se corta o Se corta, se corta. Pues bueno, vuelve a... O sea, más o menos me vienes a decir, si no entiendo, es que cómo sacar esas energías malas, ¿no? no, no, cómo sacarlas no, sino que somos conscientes de que están ahí. Están ahí, están ahí, están ahí. Y solamente podemos hacernos conscientes que están ahí con la radiestesia o con la kinesiología o con algún tipo de con la biosensibilidad, vaya, con la biosensibilidad que es el acceso a información que no sea por los sentidos. Ahí está bien. Bueno, ahora yo sé que diseñas eh, gráficos radiónicos. Ujú. ¿Qué opinión tenés con las máquinas radiónicas? ¿Cómo te parece que está encaminado ese tema dentro del mundo de las energías? Mira, yo creo mucho en el poder de la conciencia humana. Creo que el cerebro es la máquina más potente. Y yo, por ejemplo, no utilizo máquinas, pero yo respeto que la gente que las utiliza, porque al final lo que hace cambiar las cosas es la energía de la persona. Y la máquina Exacto. es un amplificador. Totalmente, La totalmente de acuerdo, yo, totalmente de acuerdo. como un péndulo, como unas varillas, ¿no? Yo creo que la energía psicotrónica o la energía de la mente es lo importante para mí. La Sí, energía de la mente es sí, lo importante. Y a veces la máquina sí que te puede dar como una seguridad de que estás haciendo algo importante y en ese sentido te puede ayudar a educar el inconsciente para que hagas un trabajo mucho mejor. Entonces, totalmente de acuerdo, lo que yo digo es, totalmente de acuerdo. lo que cuentan son los resultados al final. Sí, sí, el fin es lo que cuenta, el fin es lo que cuenta, es verdad. Bueno, eh, ya hablamos de bastantes temas interesantes. Ahora, ¿te gustaría hablar un poco de ti exclusivamente? Bien, bien. Mira, yo llegué a la Mira, radiestesia a través de la
de la agricultura, precisamente. Yo soy promotor de un enfoque energético de la agricultura, de la agricultura con energías sutiles. Y entonces, en un momento dado, me di cuenta de que si quieres saber lo que necesita una planta, lo mejor que puedes hacer es preguntárselo con radiestesia, ¿no? Entonces, a Perfecto. partir de aquí empecé a desarrollar la radiestesia. Pero bueno, yo ya venía de un camino, yo siempre he hecho, yo soy autodidacta y he hecho siempre cursos que he diseñado yo. Y empecé haciendo cursos de economía doméstica. Ujú. Pero me di cuenta que, claro, la economía, administrar los recursos, depende de las decisiones que tomas y tus prioridades. Entonces me di cuenta de que era importante el liderazgo personal, o sea, la capacidad de decidir, la capacidad de liderar tu propia vida. Y eso era importante. Las decisiones que tomas, las prioridades determinan cómo gastas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, empecé a ver el tema del liderazgo personal y empecé a ver que dentro de la toma de decisiones lo más importante que hay es la sabiduría. La Ajá. sabiduría para tomar decisiones buenas a largo plazo y que beneficien no solo a ti, sino a todo el mundo. Entonces me empecé a interesar por la sabiduría. Escribí un libro que no se ha publicado porque todavía, pero escribí un libro y entonces he trabajado mucho en este tema. Y ahora integro la sabiduría con la radiestesia, ¿no? Y bueno, al final he ido evolucionando y al final me doy cuenta del poder de la conciencia humana. Y creo que el poder de la conciencia lo es todo, que la conciencia está todo y que lo principal que hay de que desarrollar no es una tecnología, sino una conciencia. Y creo que es mi principal aprendizaje en todo este bagaje que tengo, ¿no? Y bueno, yo te digo esto por lo que hace referencia a mí, pero también me gustaría que hablases de ti, que también tienes una larga trayectoria. Me imagino, sí, yo te voy a contar de mí. Antes que eso, me imagino que tú habrás atendido muchos casos, ¿no? Habrás tenido muchos casos. Me gustaría que cuentes algún caso que te haya marcado por el resultado, por la complejidad del caso, algún caso que te haya, que no te lo hayas olvidado. Ujú. Bueno, yo estoy muy contento de un caso. Lo que pasa es que no diré nombres de ninguna manera, No, ¿no? no, 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 No no, diré nombres, pero sí que diré no. que un caso que me tocó mucho de una niña con cáncer. A ver, primero de todo, yo hice el tratamiento a una niña con cáncer, pero yo no puedo atribuirme el resultado, ¿eh? Yo creo que los radiestesistas debemos desprendernos del resultado. Ahora bien, sea por lo que sea por, no creo, no sé si es por el tratamiento, porque no se puede decir. Pero por lo importante, yo hice un tratamiento y sea por lo que sea, porque se tenía que curar, pues se curó. Y a mí eso me llegó muy al alma, ¿no? Una niña argentina, justamente. Y Ajá. eso me llegó muy al alma, estoy muy contento de eso. Todo que, ya te digo, yo nunca me atribuyo la curación ni la sanción de nadie. Eso es el universo que lo hace o lo que tiene que pasarte, nunca me lo atribuyo. Está bien, está bien. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso que te ha llamado? Y bueno, justamente es un caso muy, muy parecido. Este, era niña también con tumor y bueno, hecha la operatoria y bueno, y el tumor desapareció. Entonces ahí fue lo que me quedó más marcado. Y justamente ahora estoy tratando otro señor, que tampoco voy a dar el nombre porque no corresponde, con un tumor en la glándula hipófisis y se redujo en un 40%. Lo estoy tratando, ¿no?
pero es como dices tú, no es el radiestesista, o sí, o no sé, pero bueno, la conjunción se dio, un buen. Está la clave, creo yo, en determinar cuál es la conjunción que se dio para que ese tumor desaparezca. Ujú. ¿Mm? O sea, sí, sí, sí. Yo Es, creo que es determinante observar bien los factores que se produjeron, qué factores actuaron, aparte de la radiestesia o la radiónica, qué otros factores en la desaparición de esa enfermedad. hombre, ahí tienes la propia capacidad del cliente de la persona de curarse. La vis natura medicatrix, que es muy importante. En la medida que tú desencadenas esa fuerza de curación propia, pues ya tienes éxito. Y no lo has hecho tú, pero tú, cualquier cosa puede ser el desencadenante, sobre todo las propias ganas del paciente. Claro, eso es fundamental también. Eh, bueno, me preguntabas un poco sobre los orígenes, sobre mis orígenes radiestésicos, digamos. Ujú. Eh, yo aprendí hace 25 y enseñaba a un grupo de personas a ir avanzando y hasta que comencé con los gráficos radiónicos a trabajar, comencé con la máquina radiónica, conforme con, más que nada con los resultados, te llena el espíritu poder ayudar a alguien, porque quieras o no, te llena el espíritu. ¿Mm? Ujú. Claro, claro, claro. Eh, y bueno, tuve varios casos así, tuve casos, una persona que me envió su foto y la de la familia a la computadora para que yo trabajara a distancia. Bueno, resulta que entran las fotos a la computadora y la computadora no funcionó más. ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Que no podía abrir una cosa, que no podría abrir otra. Bueno, el trabajo que tenían, que me llevó 3 días o 4, esos 3 días o 4 la computadora sin funcionar. Cuando terminé de hacer el trabajo y yo me cercioré de que estaban limpios, al otro Ya, ya, ya. Qué casualidad. Bueno, casualidad no, que la energía había cambiado. Habías transmutado esa vibración y habías exacto, puesto una vibración más alta. Una vibración más alta puede transformar una vibración más baja, pero no al revés. O sea que cuanto más claro, alto la vibración, mejor. mejor, está bien. Bueno, a ver, no sé si te habrá quedado algo pendiente a ti por decir. A mí, bueno, yo creo que una crítica constructiva que le hago a la radiestesia es que hay demasiada, hay demasiada racionalidad puesta ahí. Por ejemplo, hay el debate entre el debate
que me parece inútil de si radiestesia física o psíquica, a mí me parece un debate inútil. La Sí, radiestesia es un debate intelectual que no aporta nada a los resultados que queremos. Entonces, yo creo que hay demasiada racionalidad y que la radiestesia no es una cosa racional, sino precisamente es lo contrario, una facultad claro, del hemisferio derecho cerebral y las capacidades de la mente superior del hombre. Por lo tanto, yo diría que la radiestesia es algo sagrado. Entonces, no me vengas con racionalidades porque no. A mí muchas de las cosas que dicen los libros no me sirven. Yo creo que hay que sacar la racionalidad cuanto tan pronto sea posible de la anestesia. Por ejemplo, el hecho de querer que la radiestesia sea científica, hacer una radiestesia basada en criterios científicos me parece una aberración. La radiestesia tiene que tener un componente de misterio, de magia, exacto. de lo probable, y si pierdes eso, pierdes todo. Entonces no quieras hacer una radiestesia científica, es una aberración para mi gusto. Y hay mucho dando vuelta por ahí, ¿eh? Con ese aspecto, digamos. Hay mucho Sí, dando vuelta con ese tema al y final, al final, Mario, al final lo que cura es hay que dejar un margen para que se produzcan fenómenos espirituales entre una persona que sufre y una persona que ayuda. Y eso hay que dejar exacto. margen porque para eso, que es el misterio, ¿no? Lo que puede pasar. Y eso no hay que perderlo, ni en radiestesia ni en nada, pero bueno, algunas escuelas ya lo han perdido. Sí, yo lo veo mucho también leo bastantes libros y es lo que dices tú, es muy racional. Y más que nada, eh, antes que en la radiestesia, antes que la razón, hay que poner el sentimiento y el corazón y la mente. Ujú. Sí, No, sí, no. de acuerdo. Yo, Nunca preguntarnos por qué, nunca preguntarnos por qué. no ¿Por qué, exactamente. Buscas explicaciones y por ya qué estás. se curó? ¿Por qué se alivió? ¿Por qué se transformó? ¿Por qué está bien? Está por... Exactamente, exactamente. La radiestesia no explica las cosas. Cuando tú conoces, la radiestesia es conocimiento, porque la ciencia, lo racional, solo te da aproximaciones, pero no te da conocimiento. El conocimiento es que tú experimentes una cosa, la vivas y digas, ah, era esto. Entonces has Claro. conocido algo. Pero la ciencia solo te da explicaciones que te pueden acercar y que tiene un papel, pero que no es todo. Conocimiento es con el hemisferio derecho cerebral cuando dices, ajá, era esto. Entonces, cuando tú ya has fundido con aquello y lo conoces perfectamente, entonces es una vivencia. Y eso es el conocimiento. El conocimiento no es leer libros. No, no, no en los libros, no, claro que no. Es la vivencia, la vivencia de la percepción. Exactamente. Bueno, Pérez, yo quedé muy conforme con este mano a mano y no va a ser el último, me imagino. No, seguramente que no. Yo que Este, también he quedado muy contento. Yo si para finalizar, solamente quería dar unos consejos unas sugerencias más bien a la gente, a los radiestesistas a los compañeros radiestesistas que nos escuchan, que es que primero que el hemisferio cerebral derecho triunfará. Esto estoy convencido. Porque cuando hay una complejidad tan grande en el mundo, lo racional es inservible. Hay demasiados factores a estudiar y no sabes, pueden cambiar muchas cosas, entonces el camino a seguir viene más bien por la intuición que por un análisis racional de factores que siempre es incompleto.
No, aparte de eso, que el hemisferio derecho triunfará. Y segundo, que investiguen, que ennoblezcan la radiestesia, que la hagan evolucionar, que escriban su propio libro y que hagan su propio camino y que la radiestesia tiene mucho por descubrir todavía. Y que les animo a... Bueno, Hay una frase de los alquimistas que a mí me gusta mucho, que es en latín, dice, lege, lege et relege, ora labora et invenies, ¿no? Es decir, lee, lee y relee, reza, trabaja e inventa. Y reza también como pide inspiración, ¿no? Y creo que debe ser el lema que todos debemos tener para avanzar en la radiestesia. bueno, muy bien. Y las pocas sugerencias que puedo dar yo, eh, que estudien, que practiquen mucho y que fundamentalmente no se llenen de información toda junta. Para enaltecerse vos, enaltecerse ellos mismos, que practiquen y que practiquen y que practiquen. No hay otro secreto. ¿Mm? Ujú. Bien, eh, pues no sé, por mí está bien así. Yo creo que hemos hecho un mano a mano de 3/4 de hora, o sea que está muy bien. Hayas accedido a hacer esta experiencia y ya te digo, no va a ser la última. Yo pienso Seguramente. que no va a ser y hablamos. ¿Eh? Te envío Bien, un saludo grande desde aquí de Argentina y yo desde... y recemos para que todo este tema que estamos pasando sea solo un recuerdo dentro de algún tiempo. ¿Eh? Que todo Exactamente, este tema y estas muertes que no sean. exactamente, Mario. Muy agradecido. Te envío un Gracias, saludo. Te envío un gracias. saludo. Adiós, Gracias, gracias. Adiós.